Bueno, ahora pasaremos con el licenciado Isaac Morales Tenorio. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero y doctorante en Ciencia Política por la UNAM. También cuenta con estudios de especialización por el Centro de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, en Suiza, y por el Instituto José Ortega y Gasset, en España. Se desempeña actualmente como director general adjunto de Retos al Desarrollo en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, teniendo a su cargo temas multilaterales como drogas, delincuencia organizada, seguridad ciudadana, corrupción y salud global. Previamente se fungió como director de programas académicos y evaluación del Servicio Exterior Mexicano en la Academia Diplomática Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Romero ha presentado a México en múltiples reuniones de organismos y foros regionales y mundiales. Es también profesor de la Coordinación de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha participado como conferencista en instituciones de enseñanza superior y centros de investigación en México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana y Suiza. Ha publicado artículos en las revistas Voice of Mexico, Revista Mexicana de Política Exterior, Comercio Exterior, Revista Mexicana de Estudios Canadienses, Global South Papers en el Correio Brasiliense, además de ser autor de capítulos en libros colectivos sobre política exterior de México, seguridad internacional, seguridad alimentaria, pandemias y operaciones de paz. Lo dejamos con el licenciado Isaac Morales Tenorio. Hola, muy buenas tardes. Gracias. Primero que nada, deseo expresar un profundo agradecimiento de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores por la invitación a este foro. Estimamos realmente oportuno que se organice este espacio y que se abra este espacio, que esperemos sea solo uno de una serie de debates y de espacios de discusión, de reflexión, de cara a lo que justamente serán procesos y momentos de la mayor relevancia en la definición de políticas de drogas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Propiamente me voy a concentrar yo en justamente hablar desde la perspectiva internacional y desde lo que nos depara las próximas citas multilaterales, concretamente en el caso del problema mundial de las drogas y la organización de la sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre el problema. Primero que nada quisiera nada más señalar o comentar o sumarme, digamos, al comentario que de algún modo se ha puesto sobre la mesa, que los debates en torno a la fiscalización o a la regulación de ciertas sustancias y la adopción de perspectivas distintas no son nuevas. Hoy estamos efectivamente en un momento con gran visibilidad, pero podemos recordar y podemos citar ejemplos de no hace mucho sobre cómo llegaron a colocarse en la mesa de las discusiones internacionales perspectivas de cambio en el régimen internacional de fiscalización. Y también decirlo, como tampoco es nueva la actividad de México en este tema, y particularmente valdría la pena simplemente hacer un recuento muy rápido del arduo trabajo de México y de otros países durante 1997 para llegar propiamente a la sesión especial, a la primera sesión especial dedicada al tema de drogas en 1998, donde de algún modo se pudo llegar a eslabonar un acuerdo internacional, una especie de consenso internacional que colocara ya no un debate entre productores señalando a los consumidores como los causantes del problema o los consumidores señalando a los productores también como los generadores del mismo, sino como un entendimiento que pone sobre las acciones multilaterales la responsabilidad común y compartida, que esto es algo que permanece hoy en el régimen internacional vigente y que vale la pena conservar, vale la pena tomarlo en cuenta como uno de las grandes aportaciones y de los logros que se han tenido en esta materia. Como tampoco está de más, digamos, recordar que durante 2008-2009, durante los debates de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas,
México, junto con otros países, también defendió un equilibrio entre las medidas de reducción de la demanda y las medidas de reducción de la oferta. Porque si bien tenemos una JIFE y si bien hay convenciones que fiscalizan, no tenemos compromisos de esa índole en materia de reducción de la demanda, por ejemplo. Entonces, lograr un verdadero equilibrio, e incluso en la generación de la declaración política y el plan de acción de 2009, de algún modo logró ponerse sobre la mesa la necesidad de lograr un equilibrio entre las medidas de reducción de la oferta y reducción de la demanda. Y tampoco pues dejar de mencionar que en el ámbito regional México ha tenido o tuvo y ha tenido junto con otros países un papel activo, primero para encontrar la manera de poner fin a la práctica de la famosa evaluación unilateral de Estados Unidos, ¿no? De la famosa certificación, de encontrar una fórmula como la que hoy existe y la que hoy tenemos y que también debemos cuidar, que es el mecanismo de evaluación multilateral, ciertamente perfectible, pero el MEM de la OEA, de la CICAD y el trabajo de la CICAD, que cada vez se ha abierto más a nuevos aires, nuevos enfoques, nuevas ideas y a la participación de la sociedad civil, es algo que celebramos y que celebra México. Bien, como decía entonces, si bien no son nuevos los debates, sí tenemos hoy más evidencias, simplemente porque el tiempo ha pasado. Entre esas evidencias encontramos, y que podríamos denominarlas ya como casi una verdad de consenso entre los países, pues es que ha habido un incremento de los efectos negativos. Ya nos han reseñado muy puntualmente los excelentes expositores que me han antecedido, cómo ha habido un incremento de la violencia en ciertas regiones, cómo ha habido un incremento de comportamientos delictivos, por ejemplo, vinculados con el tráfico de armas asociados al narcotráfico. Es decir, sí ha habido un incremento de los efectos negativos en diferentes regiones. También observamos como una realidad el incremento o, si se quiere ver en términos del crecimiento de población, estabilidad del consumo, es decir, si lo vemos en términos absolutos, ha habido un incremento del consumo año con año, y de acuerdo con el último reporte de la UNODC, que es la Oficina de Naciones Unidas contra Droga y Delito, pues de algún modo el consumo permanece estable si se considera el incremento de la población, pero dejemos de observar eso y miremoslo como en términos absolutos, que es un incremento. El gran desafío que representan hoy las nuevas drogas sintéticas, ciertamente el camino digamos, en la dinámica del narcotráfico, en la dinámica de las organizaciones criminales por poner a disposición de la población nuevas sustancias, más efectivas incluso, pues ha llevado a la alarmante noticia también en este reporte que citaba, que hoy existen más de 200 sustancias, nuevas sustancias psicoactivas que no están reguladas. Es decir, tenemos un régimen internacional que, si bien pues están todas las drogas que sabemos que están fiscalizadas en las diferentes listas, no considera estas 200, al menos estas 200 sustancias psicoactivas. Entonces la gran pregunta es, ¿metamos todas esas sustancias en las listas de fiscalización o respondemos con medidas de reducción de la demanda? Es decir, están sobre la mesa cuestionamientos muy importantes. También como una evidencia, como una nueva realidad, pues que las tecnologías de producción, y también hay que decirlo, las tecnologías de control que se han desarrollado justamente, han llevado de algún modo a la reducción de las rutas geográficas, porque ya no es necesario y ya no es una dinámica muy clara que la cocaína provenga de un solo lugar y que se trafique por una sola región, porque incluso hoy justamente estas nuevas drogas abren la posibilidad de que en un garage, las famosas drogas de garage, ¿no?, se puedan diseñar en países desarrollados por personas que no necesariamente incluso están vinculadas con el crimen organizado. Hay también, según se mira con toda la evidencia internacional, pues el fin, digámoslo así, de la división entre productor, consumidor y tránsito. La verdad es que hoy las realidades de este fenómeno del problema mundial de las drogas colocan a la mayoría de los países justamente en las tres dimensiones, es decir, como países que son consumidores, que son productores y que son de tránsito también. Entonces, de separar esta dinámica y encontrar mecanismos que permitan ubicar a unos en una realidad específica que otros es sumamente difícil al día de hoy.
Y por último, no negar que existen alternativas legales nacionales, ¿no? Alternativas de legislación que se han impulsado, la multicitada legislación en Uruguay, las multicitadas legislaciones locales en Colorado y Washington y demás, pero también medidas de reducción de daños y legislación en materia de reducción de daños en países europeos, en un buen número de países europeos, las medidas justamente de descriminalización del consumo de países latinoamericanos, entre ellos México, etcétera. Es decir, estas son evidencias, no estamos hablando ya sobre cuestiones etéreas, esto es evidencia, esto es algo que tenemos, ya se han instrumentado, ya tenemos suficiente información para comenzar entonces un debate que nos lleve a decidir hacia dónde tiene que ir la comunidad internacional. En 2012, desde 2011-2012, México estuvo trabajando con un grupo de países y finalmente se propuso una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se conoce como la Resolución Ómnibus en materia de drogas, sobre cooperación internacional contra las drogas, que llamó propiamente desde el mandato de la ONU, de la Asamblea General, a organizar, a convocar a comienzos de 2016 un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Esto no es menor, ya estamos como muy acostumbrados a hablar de la famosa UNGAS, es decir, de la sesión especial de 2016, pero nada más recordar que una sesión especial del máximo órgano de las Naciones Unidas, que es la Asamblea General, donde están todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, es la cita multilateral más relevante que puede generar la comunidad internacional. Y esto es algo que no debemos perder de vista. La posición de México desde el llamado, digamos, a la convocatoria a 2016 de esta sesión especial, se ha orientado a tratar de ubicar y a tratar de generar los espacios en el mismo foro multilateral y en los foros multilaterales, a sí abrir un debate sustantivo, a sí abrir un debate plural y sí abrir un debate transparente. México, y esto digamos es una posición nacional, hace énfasis hoy en la reducción de la demanda. Ya hoy muy claramente el subsecretario Roberto Campa reseñaba con detalle cómo está eslabonada, digamos, la posición nacional en esta materia, y justamente hoy el énfasis en la reducción de la demanda es un componente que México está llevando también al ámbito internacional. Hacer énfasis en la prevención y reducción de los efectos negativos de manera comprensiva, y aquí coincido con el señalamiento a la reducción del sufrimiento, como lo señalaba Ethan, se vuelve parte también de la posición nacional, de la posición internacional. Una prevención que ya no es nada más esa prevención de antaño considerada sobre el consumo, sino la reducción de los efectos negativos, de los efectos en el tejido social, de los efectos en las víctimas, de los efectos en la violencia, de los efectos en el tráfico de armas, de los efectos de todos los efectos negativos asociados. Y una reducción de los efectos que también se estima comprensiva, es decir, que se trabaja de manera simultánea, es decir, que no descuida ciertamente los compromisos en el combate al crimen organizado y al narcotráfico. También como parte de los esfuerzos en los que México pues, ha estado sumándose y ha estado poniendo sobre la mesa en los foros multilaterales, ubicamos la descriminalización del consumo y privilegiar la búsqueda de alternativas al encarcelamiento. De pronto tendemos mucho a mirarnos al ombligo y a pensar que el debate que tenemos aquí lo tenemos solo en México y se acabó. El debate es internacional, y para poner nada más una fotografía de cómo está el mundo en estos temas y de que no todos los países están exactamente en el mismo momento del debate, debemos recordar, como ya lo mencionaban anteriormente, que hay países de estos 193 estados que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, no solo que no han descriminalizado el consumo, sino que la pena es pena capital para cuando hay un delito relacionado justamente con las drogas o incluso el propio consumo. Muchas veces no se cuenta, pero en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas de marzo de este año, México se sumó con todo el énfasis que requería a una declaración que promovió la Unión Europea en contra justamente de la aplicación de las penas de muerte en cualquier delito relacionado con las drogas y en todas sus formas.
Y bueno, justamente la búsqueda de alternativas al encarcelamiento es algo que también el subsecretario Campa reseñaba hoy, forma parte o se articula en esas medidas de qué políticas públicas se pueden hoy instrumentar, políticas públicas que se pueden también traducir en esfuerzos internacionales y de cooperación internacional. Y por último, vinculado con esto, el fortalecimiento de las políticas sociales para atajar causas estructurales, es decir, un reconocimiento a que, al menos en el ámbito regional, ya el informe del PNUD sobre seguridad ciudadana lo puso sobre la mesa con mucho énfasis, las desigualdades, las causas estructurales, la no inclusión, digamos, la exclusión, generan, hay un vínculo, digamos, con la posibilidad de cometer delitos, con la posibilidad de involucrarse en el consumo de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, atajar las causas estructurales, pues es parte justamente de la posición. Si bien todo esto suena así como, qué buena posición, llevémosla adelante, nadie se va a oponer, pues el mundo hoy es mucho más complejo de lo que creemos. La Comisión de Estupefacientes, que es el órgano propiamente técnico, digámoslo así, el órgano especializado de las Naciones Unidas dedicado a ver estos temas. En el seno de la comisión no ha sido fácil, no fue fácil, y lo digo con mucho énfasis, colocar la palabra debate en la declaración de alto nivel que se alcanzó este año en 2009. La palabra debate le costó a México y a un grupo muy pequeño de países quedar prácticamente aislado en la sala. La palabra simplemente debate. Y esto para reseñar un poco cómo está el mundo y que de pronto pensamos, insisto, nos miramos al ombligo y decimos ya todos vamos en cierto sentido, pues el mundo es bastante complejo. Y pues otro de los esfuerzos que México estuvo impulsando junto con un grupo de países, ciertamente la mayoría de ellos latinoamericanos, y que se pueden citar abiertamente, Guatemala, Colombia, Uruguay, Ecuador también de algún modo estuvieron trabajando, fue promover que el proceso preparatorio hacia la UNGAS de 2016, hacia la sesión especial de 2016, no tuviera un formato tradicional, sino que se lograra un formato flexible, un formato que justamente permita a la Asamblea General de Naciones Unidas hacerse del mayor número de insumos, trabajar con el mayor número de actores, es decir, de manera sustantiva, de manera plural y sobre todo transparente, es decir, notificando cuáles son todos esos esfuerzos de concertación que están haciendo los países para tener un trabajo, y hay que ponerlo también sobre la mesa, no solo técnico, sino de compromiso político, ¿no? Porque en muchas ocasiones se trata de ubicar que esto es un asunto que solo hay que mirarlo desde la parte técnica, y para tomar decisiones de esta naturaleza entre toda la comunidad internacional se requiere evidentemente un compromiso político. Pues bien, sí, no fue difícil, ya no hay espacio para reseñar, pues, digamos, las complicaciones, pero se alcanzó el señalamiento puntual que en una de las resoluciones de la Comisión de Estupefacientes de este año, que permite, que abre el espacio, que coloque esa ventana de oportunidad para que haya insumos de todos lados, para que se trabaje con todas las organizaciones y todas las agencias especializadas, no solamente con la ONUD, ciertamente reconociendo la ONUD, con todo su trabajo técnico, pero no solamente a la ONUD, y también del mismo modo un trabajo simultáneo de impulso que trabaje conjuntamente con el secretariado de la ONUD y de la presidencia de la CND, de la Comisión de Estupefacientes, de la Asamblea General y del presidente de la Asamblea General. Entonces, esa ventana de oportunidad, que parece muy sencilla, costó muchísimo trabajo, costó negociaciones de los últimos minutos, y pues ahí está. Se adoptó ya, y entonces ahora vienen las preguntas del qué y el cómo, ¿no? Es decir, ya tenemos esa ventana de oportunidad, entonces qué se va a poner sobre la mesa y cómo se va a poner sobre la mesa. Entonces aquí podríamos señalar que para México es importante sí seguir buscando ese verdadero equilibrio entre reducción de la oferta y la demanda, no nada más en la fórmula de declaración política, el mantener el espíritu de la responsabilidad común y compartida en la definición del régimen de fiscalización,
y del tratamiento al problema de las drogas en lo general. Señalar para México también es relevante que los procesos regionales no están aislados de los procesos globales, porque como señalaba hoy en la OEA, en la CICAD, con el informe hemisférico de drogas, se han logrado poner sobre la mesa debates sumamente importantes, muy interesantes en materia de reducción de penas, de alternativas al encarcelamiento, etcétera, que no deben ser ajenos a lo que está debatiéndose y analizándose en el espacio internacional. Y sobre todo porque consideramos que esta evidencia ha generado suficiente experiencia, lecciones aprendidas, buenas y malas, y buenas prácticas. Y bueno, si contamos con todo esto, lo mínimo que los estados podemos pedir de los organismos multilaterales es que se recoja toda esta evidencia y se coloque sobre la mesa de discusión. En el cómo, evidentemente, la integración del mayor número de insumos, es decir, de información especializada tanto en materia de salud como en materia de la economía del narcotráfico y de las dimensiones de inversión, de economía que se requiere para esto, del vínculo del narcotráfico con otros delitos como la corrupción, la trata de personas, el tráfico de armas, etcétera, etcétera. El trabajo con el mayor número de actores, con organismos regionales, con organismos subregionales, con organizaciones de la sociedad civil, con órganos empresariales, con todos los actores relevantes y la necesidad, como señalaba, de reforzar los compromisos políticos. Al final, pues, ¿qué se espera de esto? Si bien hoy no podemos hablar de que se tenga ya una fórmula, de que se tenga ya un documento que va a guiar o que va a ser adoptado en 2016, y qué bueno que no se tenga todavía porque justamente el debate está en construcción. Esperamos, por un lado, fortalecer la concertación y la cooperación multilateral, y esto es relevante para recordar que un problema global se ataja de manera global. No se puede atajar y tapar el sol como un dedo, como se dice, de manera común, no se puede atajar simplemente desde una política nacional, se tiene que atajar en conjunto y privilegiando la concertación multilateral. Esto también con el espíritu de incrementar los compromisos mediante la suma del mayor número de actores. Al final, una política de drogas cercana, agregada a la sociedad y a todos los actores de la sociedad es mucho más efectiva y de mucho más compromiso nacional e internacional que una aislada de las dinámicas propiamente de los actores. Y pues el fin último de todo esto, como el mismo espíritu de la declaración política, el plan de acción, las diferentes declaraciones que se han acordado en esta materia y que México ha apoyado, es asegurar el bienestar del individuo como el centro de todas las políticas públicas. Pues con esto concluyo. Gracias. Qué importante es tener una visión global e internacional acerca de la discusión sobre la política de drogas y recalcar el esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores actualmente.